Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta tercera sesión del Seminario Interinstitucional de la Historia de Género y las Sexualidades, organizado por el Colegio de Michoacán, el Colegio Mexiquense y el Colegio de México. Antes de comenzar, quisiera comentarles que el próximo semestre el seminario continuará. Los detalles lo tendrán muy pronto y seguirá siendo organizado por estas tres instituciones, Colegio de Michoacán, Colegio Mexiquense y el Colegio de México. Así que, por favor, manténganse atentos y atentas. Y bueno, después de ese aviso, solo quiero comentar, mi nombre es Marta Liliana Espinosa y yo estaré moderando esta sesión en la que discutiremos el libro de la doctora Ana Laura de Giorgi, Historia de un amor no correspondido, feminismo de izquierda en los 80. Contamos con la presencia de la autora, por supuesto, así como con la de la doctora Verónica Oiquian Solano, que está teniendo algunos problemas técnicos, pero ya estará de vuelta, y con el doctor Martín González, quienes estarán dándonos sus comentarios sobre el libro. Ahora quisiera presentar a la doctora Ana Laura, quien dará unas palabras antes de comenzar la discusión. La doctora Ana Laura nació en Uruguay en 1980, obtuvo su título de grado y maestría en la Universidad de la República y luego alcanzó el grado de doctora en Ciencias Sociales por la Universidad General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social en Argentina. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en régimen de dedicación total en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República. Ella es docente de Feminismo del Sur en el grado y de Epistemología Feminista a nivel de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales. Sus investigaciones se realizan en el campo de la izquierda, de la memoria y los estudios feministas. Ella es autora de Historia de un amor no correspondido, Feminismo de izquierda en los 80 del 2020, que estaremos discutiendo hoy, y de las tribus de la izquierda, Bolches, Latas y Tupas en los 60 del 2011. Además, ella ha publicado varios artículos sobre los feminismos en América Latina. Doctora Ana Laura, bienvenida. Le cedo la voz. Bueno, muchísimas gracias, muy honrada de esta invitación. Le comentaba a Martín que para mí México es un lugar muy especial. Hice una estancia de investigación en el primer momento de escritura de la tesis y estuve leyendo la revista FEM ahí en la biblioteca del Colmex. Entonces, bueno, ahí hay una semillita. Muy agradecida por esta invitación y bueno, este libro es el resultado de una tesis doctoral. eh, Reescrito para su versión de libro y también con un objetivo de que pudiera ser leído por un público masivo, ¿no? Entonces atravesó un proceso de reescritura. Igual yo no escribo muy en difícil, como decimos acá, pero de todas maneras sí, el libro se construyó con la idea de que llegara a un público muy general y llegó a un público muy joven, que después si quieren intercambiamos sobre la particular recepción del libro, que fue una recepción súper importante, inesperada de alguna manera también. Pero bueno, es fruto de una tesis doctoral, de un doctorado que realicé en Argentina. Mi tutora fue la doctora Elizabeth Chelín, que es una de las protagonistas también de alguna manera de los feminismos de los 80, una académica, una militante, una mujer comprometida también con el movimiento de derechos humanos, de la transición. Y bueno, esa tesis doctoral llevó un proceso largo, en general, como todas las tesis doctorales, que se inició en el año 2012 más o menos. Y esto es importante porque no existía este auge del movimiento feminista, esta nueva primavera feminista o nuevo ciclo feminista. Eh, no había nada, la intemperie era grande y eso afectaba de una manera importante lo que tenía que ver con los archivos. Tal vez no tanto con los testimonios, porque, bueno, una vez que yo contactaba a las protagonistas, siempre me recibían con muchas ganas, justamente porque era un momento no de auge, sino de declive, de cierta siesta, como dicen algunas colegas, pero bueno, hoy en día
en este contexto de ciclo de auge del feminismo, los archivos están mucho más abiertos, mucho más accesibles, la información circula muchísimo más. Entonces, cuando inicié ese proceso, fue bastante en solitario, en la intemperie, y bueno, hubo toda una tarea que tuvo que ver con identificar las revistas feministas, los documentos, los boletines, los cuadernos de apuntes, que fue un proceso que también de descubrimiento, bueno, de dar con esos archivos que estaban en casas particulares, en los garages guardados, ¿no? De unas cuantas que entrevisté. Y bueno, y en la medida que avanzaba con la tesis doctoral, también había algo que iba pasando afuera en el contexto del movimiento social que se iba calentando, ¿no? Que iba cambiando el clima, se iba haciendo más cálido, y claro, cuando defendí la tesis doctoral ya estábamos en otra situación. Y eso me parece que también fue importante a la hora de cómo fue recepcionado el libro, que fue recepcionado con muchas ganas, ¿no? De que hubiera una intervención de este tipo. No sé qué más, yo estoy para intercambiar con ustedes, con los comentaristas, con Martín, con Verónica, que no sé si la recuperamos, y bueno, con la doctora Gabriela y con todos ustedes que estén aquí. Y bueno, entiendo que la dinámica va a ser así, de preguntas, de comentarios, así que no les quiero aburrir. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Yo creo que cederé la palabra al doctor Martín. Entonces, bueno, antes quisiera presentarlo. El doctor Martín González es licenciado en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Estudios de Género y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es investigador doctoral en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México y ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la historia del movimiento LGBT+, la revolución sexual y la masculinidad moderna en México. Su tesis doctoral, La revolución sexual, debates públicos de sexualidad, política y cultura en la Ciudad de México, 1960-1984, ganó el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a Mejor Tesis de Humanidades 2021. Su artículo, Vestidas para Marchar, Travestismo, Identidad y Protesta en los primeros años del Movimiento de Liberación Homosexual, 1978-1984, ganó la mención honrosa del Premio Carlos Monsiváis 2022, otorgado por LASA Sexuality Section. Le cedo la palabra al doctor Martín. Muchas gracias Marta Liliana, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es de verdad, pues, un gusto participar de esta sesión comentando el libro de Ana Laura de Giorgi y tenerla aquí entre nosotros para hablar sobre su investigación también junto a Verónica Oiquión. Por supuesto que espero que resuelva sus problemas técnicos muy pronto. Es un lujo y es un gusto enorme que me hayan encomendado la tarea de hacer comentarios a este libro, a Historia de un amor no correspondido, feminismo e izquierda en los 80. Y bueno, lo es así por muy distintas razones. La primera de ellas, un poco egoísta de mi parte, es precisamente la de tener la oportunidad, el chance de leer una copia de un texto pues que aún no está a la venta en México, así que gracias por esa oportunidad. En principio esperemos que muy pronto esté disponible en forma de libro electrónico, ojalá así sea, y pues desde el seminario también se los haremos saber en cuanto eso suceda. En ese sentido, además, pues es fantástico que en este seminario tengamos la oportunidad pues de viajar virtualmente hasta Uruguay y discutir sobre nuestros intereses en historia de género y de las sexualidades, eh, digamos, anclándonos en una coyuntura regional que no sea la mexicana. Creo que es un ejercicio rico que nos permite cuestionar algunas cronologías o explicaciones que posiblemente
tengamos ya muy repetidas, machacadas y por tanto dadas por sentadas. En el caso particular, digamos, de la historia del feminismo y de su relación con la izquierda, pero también con otros movimientos sociales o entre distintas corrientes del pensamiento feminista, ¿no? Eh, el libro de, el libro de Ana Laura de Giorgi no es, creo yo, una historia del feminismo socialista que esté aislada en el contexto nacional uruguayo, sino que hace, me parece, un notable esfuerzo por reconocer sus redes transnacionales en América Latina y el Caribe, así como su relación con corrientes de pensamiento feminista europeo y norteamericano también, ¿no? Esto, a mi juicio, hace pues posible este ejercicio que les propongo también de digamos, de acercarnos al libro de, de Ana Laura, pues también como un ejercicio, digamos, con un interés, pues no solo comparativo, sino como de promover la discusión al interior del seminario. Y bueno, antes de adentrarme a algunas cuestiones específicas que quiero señalar en esta primera intervención, también, digamos, quiero destacar algunas otras de las muchas bondades que tiene el libro. Primero, pues la pluma súper ágil de la autora que hace de su lectura una experiencia sencilla a pesar de la densidad y incluso en ocasiones, pues también el dramatismo de algunas de las experiencias contadas en el texto. También es de resaltar, me parece, la facilidad con la que la autora hilvana explicaciones y narraciones, mm, pues saltando con mucha naturalidad entre una amplia gama, una amplia variedad de fuentes, desde archivos personales, órganos de difusión, revistas culturales, columnas de opinión, ensayos feministas, algunos de ellos, digamos, obras canónicas del pensamiento feminista y entrevistas hechas a distintas mujeres que participaron pues de este esfuerzo intelectual, político y social de darle forma al feminismo socialista uruguayo. Y bueno, finalmente reconocer un poco también, como ya lo mencionó Ana Laura, la forma en que la autora hace explícita su escritura desde un presente político comprometido. Eh, Creo que quienes estamos aquí estaremos de acuerdo en que no hacemos historia de género y de las sexualidades de una neutralidad, eh, pero el libro del que hablamos hoy particularmente logra además dejar bien claro el lugar de enunciación y en ese sentido, pues la pertinencia y la importancia de su trabajo. Eh, la investigación de Giorgi me parece, digamos, yo sí los voy a aburrir un poco, les voy a hacer como un pequeño resumen, por llamarlo de alguna manera. Creo que descansa en una paradoja común para quienes estudiamos la llamada, digamos, política sexual en la segunda mitad del siglo XX. Y esta paradoja es en corto, digamos, como la de, por un lado, la potencia y las herramientas intelectuales que aportó la izquierda para dotar de un carácter político a lo íntimo o a lo personal, a la vez que se reconocen también las muchas formas en las que la disciplina política pública en la tradición de izquierda, pues contravenía precisamente esa politización de lo íntimo. Y bueno, esta tradición política implicó y a veces sigue implicando una lectura de que las causas de las mujeres tienen un papel secundario en la lucha de las izquierdas o que rechaza al feminismo como un obstáculo a las causas sociales o que de plano toma la forma de un vil rechazo machista, ¿no? Ana Laura, creo que tu trabajo decide muy acertadamente aceptar esa contradicción y contarnos la historia de las mujeres de izquierda que decidieron construir ese feminismo socialista uruguayo expresamente feminista, ¿no? En ese sentido, pues rechazando la tradición de la movilización de mujeres socialistas o comunistas que
sin embargo renegaban del feminismo como, pues, como un movimiento burgués, como comúnmente sucedía desde las izquierdas, ¿no? Pero también construyendo este feminismo socialista, enfrentándose a sus compañeros que veían como imposible ese que llamas matrimonio entre feminismo e izquierda en tu libro. Es en algún sentido la historia de una generación que se politizó en la coyuntura del 68 uruguayo y que transgredió las normas de género al hacerlo, que vio pues este proceso suspendido por la dictadura militar. Y bueno, yo, o sea, quiero resaltar que, aquí, que en el libro de Ana Laura, la dictadura militar no solo es una especie de impas que retrasa o suspende algo, que suspende ese proceso de politización, eh, sino que más bien pues nos explicas cómo durante la dictadura el exilio, la cárcel, la experiencia de la tortura, el incilio, pues empujaron precisamente a la reflexión sobre lo doméstico, lo íntimo y lo personal al interior, pues justo de esas parejas militantes de la que nos hablas. Eh, Obviamente, digamos, también haces otros ejercicios muy interesantes para colocar, digamos, la especificidad histórica de esa dictadura como parte de lo que yo consideraría parte de una explicación más compleja que solo la contingencia histórica. Y nos hablas de cómo, por ejemplo, el lenguaje de la transición llevó a esta generación de feministas socialistas a reclamar también justamente democracia al interior del hogar o de la familia, o de cómo se conceptualizó el patriarcado como una extensión del autoritarismo entendido, digamos, en términos más amplios. Y bueno, obviamente pasas por muchos otros temas que ya iremos señalando. Hablas de la reproducción de las formas de política tradicional, hablas de la blanquitud y la heterosexualidad de estas feministas socialistas, de su rechazo a las posturas teóricas y las prácticas del feminismo radical, a la ausencia de algunos reclamos de otros feminismos, particularmente el reclamo del placer sexual, la incorporación del feminismo lésbico y otras ausencias, ¿no? Pero lo que yo quiero señalar y de lo que te quiero preguntar ahora, un poco para iniciar la conversación, es una cuestión más bien metodológica, diría yo. Creo que haces, o sea, digo, disfruté muchísimo el libro, creo que tiene muchas capas, justo capas metodológicas y que se puede entender como un ejercicio de historia desde distintas tradiciones. Y haces no solo una historia, me parece, de una generación de feministas, sino una historia intelectual, una historia de las ideas políticas, lo planteas tú misma en tu introducción, de cómo se hizo, digamos, este feminismo de izquierda, ¿no? Sobre cómo se hizo una lectura sobre la división sexual del trabajo doméstico, del trabajo invisible de las mujeres, de los trabajos de reproducción y del cuidado, y cómo se conceptualizó como un sostén del capitalismo y por tanto un componente que sería y que tenía que ser esencial para la izquierda. Eh, es un poco la historia me parece, de cómo se politizó lo personal desde la izquierda y desde el feminismo de izquierda. Y creo que como una especie de ejercicio así metodológico, por llamarlo de alguna manera, no te restringes a documentar cómo sucedió esto en el discurso público, sino que justamente utilizas entrevistas a feministas de izquierda para documentar también cómo se experimentó ese proceso y de alguna manera creo yo que así, justo dentro de tu trabajo, digamos, no solo planteas el proceso de, digamos, de transformación de este lenguaje político, sino que dentro de tu trabajo lo personal también es parte de la historia gracias, digamos, a las herramientas que te dotan, de las que te dotan esas entrevistas y la forma en la que las incorporas. Y yo te quería preguntar entonces sobre digamos, al margen de cualquier otra cosa que esto te haya provocado contarnos, te quería preguntar sobre la decisión de mantener estas entrevistas como anónimas, que me parece muy comprensible y que justificas muy claramente en tu introducción.
pero quería que nos contaras más al respecto, cómo llegaste a ello, cómo llegaste a esa decisión, fue una decisión que tomaste en conjunto con las entrevistadas, qué pensaste en su momento al respecto, porque, no sé, creo que la dicotomía público-privado, pues aparece mucho en tu libro, y a mí me llamó la atención, pues, cómo justamente en el libro se entrecruzan constantemente no ya solo lo público y lo privado, sino también lo público y lo anónimo de estas entrevistas que tú hiciste. Y algunas de las entrevistadas que citas, por ejemplo, en ocasiones se refieren a feministas particulares que aparecen, digamos, pues nombradas con nombre y apellido. Y entonces me pregunto qué implicaciones tiene eso, si pensaste un poco al respecto sobre cómo se entrecruzan estas experiencias anónimas con, digamos, las de estas feministas de izquierda públicas de cuyo trabajo conocemos. Incluso me llegué a preguntar, digamos, no es algo que tengas que responder, ¿no? Pero me hizo pensar muchísimo leer cómo se entrecruza esto público y esto anónimo de las entrevistas, incluso si alguna de las entrevistadas en privado es mencionada en otro momento con su nombre y apellido, es decir, me pregunté si quizás existieron esas coincidencias. Y pues quería pedirte en general si nos podías contar un poco al respecto de esa decisión y, y del proceso de llegar a ella. Muchas gracias, Martín, por tu comentario y, como decimos acá, fuiste al grano, ¿no? Porque la anonimización ha sido un punto de debate y de crítica también, de apoyo y de crítica. Es un lugar, ¿no? de la discusión sobre este trabajo. Lo primero, antes de ir a la cuestión puntual sobre el anonimato, que refiere a las entrevistas, a las fuentes orales, para mí siempre son un recurso y más de una perspectiva feminista, ¿no? Que tiene que ver con la voz, con entender los procesos de subjetivación y los lugares de enunciación, ¿no? Cómo ellas elaboran un discurso y se narran. Pero yo quería, bueno, hacer esta historia intelectual subversiva de alguna manera, ¿no? Los colegas del campo de la historia intelectual en general se ponen un poco nerviosos, hablo en masculino porque en general es un campo donde predominan colegas varones, ¿no? Cuando traemos las fuentes orales o metemos las fuentes orales dentro del campo de la historia intelectual, ¿no? Siempre hay como un corpus central que tiene que ver con las ideas, los conceptos y la palabra escrita. Bueno, entonces yo acá hice un mix un poco irreverente, que claro, en este modo de trabajo mío funciona bien en el campo de la historia de las mujeres, de la historia social, de la sociología, de los trabajos de la cultura, y podemos seguir, pero cuando yo hablo de una intervención intelectual de ella y aparecen las fuentes orales, ahí hay como cierta incomodidad. Digo esto hablando de la recepción en el campo académico, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía imprescindible abordar lo que yo entiendo que es una intervención intelectual, porque ellas ponen ideas en el espacio público, las defienden, las hacen circular, destinan un montón de energía hacia ello, invierten tiempo, soportan violencia simbólica, ¿no? Hay un montón de esfuerzo, una agencia, pero además eso cómo se traduce en sus vidas concretas, en sus experiencias, ¿no? Y en su praxis. Entonces, para eso yo necesitaba las fuentes orales, ¿no? Para ver no solo cómo algunas hacían un gran esfuerzo intelectual y publicaban en una página, no sé, sobre los personales políticos al lado de una receta, 7 formas de cocinar un huevo duro, y después cómo se hacía para sostener eso con el cuerpo, ¿no? Ese nivel o de violencia simbólica, o de frustración, o de esfuerzo, o tenacidad, ¿no? Entonces, bueno, las fuentes orales para mí fueron muy importantes para ver eso, cómo se vivía y cómo se habitaba en la izquierda. Y el asunto del anonimato,
Bueno, una cuestión que tiene que ver con la contingencia es lo pequeño que es el Uruguay, ¿no? Están anonimizadas y todo el mundo sabe quiénes son igual, ¿no? Lo pequeño que es el Uruguay, ¿no? Un país de 3 millones, una capital de 1 millón, comparen con el DF, ¿no? Una capital con 1 millón, y estamos hablando del mundo de la clase media intelectual de la izquierda, ¿no? Unos pocos miles. Entonces, eh, yo puedo anonimizar lo que me diga Gabriela Cano, pero todo el mundo sabe quién es Gabriela Cano, ¿no? Entonces, pero al menos era cierto nivel de protección. Protección en el sentido de que para ellas, no para quienes leyeron el libro después, que es una generación muy, muy joven, ¿no? El libro fue leído por jóvenes feministas muy jóvenes, ¿no? En torno de los 20, 30 años, y después por ellas mismas, las protagonistas, ¿no? Pero hubo un perfil muy claro de lectoras de este libro. Entonces, lo que se dice en ese libro para quienes leyeron el libro no es irreverente, pero para quienes lo dijeron sí era muy irreverente e incómodo, ¿no? Y vergonzante de alguna manera. Además, quienes testimoniaron en este trabajo son personas públicas, conocidas, referentes de organizaciones sociales feministas, académicas que tienen roles en las universidades, ¿no? Y pongo el ejemplo de Gabriela, de la doctora Gabriela, porque, bueno, entrevisté a otras doctoras Gabrielas, ¿no? Entonces, bueno, y esa doctora decía, bueno, dio cuenta de que las prácticas lesbianas las horrorizaban, ¿no? Bueno, esto es como algo muy fuerte decirlo y asumirlo en ese sentido, que las horrorizaban, que era una agenda que no las convocaba, ¿no? Y bueno, y en esa medida, obviamente, no van a asumir que practicaron la lesbofobia, pero de alguna manera implícitamente están diciendo que estaban alejados de esa preocupación, ¿no? Y que practicaron un feminismo heterosexista. Digo como para poner un ejemplo de una cita textual. Entonces, de alguna manera, la anonimización fue, por un lado, una protección, ¿no? Una protección para quienes ocupan lugares públicos y son muy conocidas y que dieron su testimonio, porque yo había dicho que las entrevistas eran anónimas. Esto por un lado. Por otro lado, una forma también de generar la empatía, esto pensando ya en la recepción también, la empatía de quienes leían el libro con algunas figuras, que si sabían quién lo estaban diciendo, esa empatía no se iba a producir. Porque claro, estamos hablando, ¿no?, de una generación protagonista de los 80, que hoy son figuras públicas, y para las nuevas vertientes del feminismo, hoy en día en Uruguay hay una vertiente muy joven del feminismo que se autodenomina autónoma, ¿no? Autogestiva, y sus antecesoras son nominadas como las feministas institucionalizadas, ¿no? Entonces, y por tanto de las cuales se quieren despegar. Entonces, si alguno de esos testimonios aparecía con nombre y apellido, no importa qué hubiera sido lo que hubieran vivido antes en los 80, pero es leído desde la actualidad. No sé si se entiende esto, capaz que fue un poco confuso. Si me hacen así es porque se entiende. Entonces, algunos testimonios no iban a ser ni siquiera leídos porque lo primero que iba a estar el nombre. Ana Laura de Giorgi. Bueno, si lo dice Ana Laura de Giorgi, es una académica, institucionalizada, un testimonio desvalorizado, pero por los posicionamientos políticos de hoy en día. Entonces hay explicaciones tal vez más estratégicas que epistemológicas, ¿no? Que tienen que ver con
de recepción, que tienen que ver con la protección de las fuentes, que tienen que ver, bueno, con que se puedan leer los procesos más allá de las personas concretas, ¿no? Y bueno, a mí esto me generó también como un montón de dudas. Y lo que sucedió después, quienes dieron los testimonios tuvieron el texto antes de que se publicara. Yo lo envié y ninguna hizo ninguna objeción respecto al texto, ¿no? Pero después lo que sucedió es que el texto tuvo mucha recepción y se vendió muy bien para lo que es el Uruguay, ¿no? Fueron casi 4.000 ejemplares para la dimensión del Uruguay, que un éxito son 500 ejemplares, ¿no? Entonces, y ahí, cuando el libro empezó a circular cada vez más, hay una cuestión con las fuentes, ¿no? Algunas me criticaron esto de que por qué estaban anonimizadas, ¿no? ¿Por qué estaban ocultas? De hecho, la palabra invisibilización fue una palabra que estuvo en relación a las críticas, ¿no? Que esto producía un proceso de invisibilización. Particularmente, esto lo puedo compartir con ustedes porque están en México, están lejos, ¿no? Esta crítica o esta acusación sobre la invisibilización provino de aquellas feministas más controversiales, ¿no? Justamente, ¿no? De aquellas que querían ser nombradas y que yo sabía que si las jóvenes las leían ese testimonio por su nombre y apellido, eso iba a generar resistencia, ¿no? Entonces, acá tiene que ver también con las disputas del movimiento actual, ¿no? Con las disputas hoy en día, ¿no? Hay una disputa por el espacio y por el movimiento. Y por otro lado, quienes entienden la anonimización como un dispositivo protector, me lo agradecieron. Menos mal que me pusiste un sobrenombre, un seudónimo, ¿no? Porque esto lo está leyendo mi nieta, ¿no? Y claro, la nieta no se da cuenta exactamente que es la abuela, ¿no? Se dan cuenta las colegas que es ella. Entonces, bueno, a la hora bueno, sí, esto de la recepción que tuvo el libro y de las publicaciones y de las republicaciones, esto fue un asunto de debate, de controversia, el tema de la anonimización, y fue interpretada en algunos casos como un proceso de invisibilización. Tal vez, sí, yo pienso que debería haber profundizado en la introducción sobre esta decisión que yo tomé de la anonimización. Yo menciono algunas cosas, pero pienso bueno, que debería haberme afirmado y haber listado una serie de argumentos de por qué el anonimato. Pero bueno. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Muy interesante su respuesta. Y bueno, si la doctora Oikion ya está con nosotros y no tiene inconvenientes. ¿Sí me oyen bien? Sí, lo escuchamos bien. Muy bien. Entonces voy a proceder con su presentación, bueno, con su introducción, y le cederé la palabra. La doctora Oikion Solano es profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Ella es investigadora nacional nivel 3 y ha publicado libros, artículos y capítulos de libros sobre Revolución Mexicana, movimientos sociales del México contemporáneo, historia y biografía de mujeres de izquierda del siglo XX, así como sobre comunismo e izquierda revolucionaria en México y América Latina. Violencia política, además, terrorismo de Estado y memoria. Tu último libro es Cuca García, 1889-1973, por las causas de las mujeres y la revolución, publicado en 2018. Bienvenida, doctora, y bueno, gracias por escuchar sus comentarios. Gracias, Marta. A Ana Laura de Giorgi le aprecio mucho que pueda yo comentar
su libro ahora. Lamento, les comentaba yo a mis compañeros, que no se pueda adquirir aquí en México todavía, ¿no? No sé si podría yo mostrar la portada que me encantó, ¿no? Bueno. La primera vez que escuché el título del libro, Historia de un amor no correspondido, pensé que se trataba de una experiencia amorosa fallida de alguna mujer militante en alguna organización guerrillera. Empero, la obra sobre la que hoy dialogamos es muchísimo más que esto, aunque en el fondo podríamos calificarla de una experiencia amorosa, compartida y colectiva que quedó frustrada en los años 80 del siglo XX. Ahora veremos por qué. Para poner en contexto a quienes asisten al seminario, diré brevemente que este libro ha sido publicado en Montevideo por Sujetos Editores en 2020 en su colección feminista Guyunusa y ya cuenta con una segunda reimpresión, lo que habla bien de un público lector ávido por conocer las rutas insospechadas de un amor no correspondido. La obra, además, está engalanada por el prólogo de Elizabeth Yellin, lo que le añade todo un plus valiosísimo. La versión original de la obra fue la investigación doctoral de la autora. El volumen tiene una bien articulada estructura con una introducción y 6 grandes capítulos, a su vez divididos con sus respectivos subapartados. Los títulos de los capítulos son además muy sugerentes. El primero, Adiós, Susanita. El segundo, ¿pero ustedes son feministas? El tercero, se va a acabar la dictadura patriarcal. El cuarto, matrimonio infeliz entre feminismo y marxismo. El quinto, un pensamiento propio, feminismo latinoamericano. Y el sexto, entre la hermandad y el partido. En sus agradecimientos, Ana Laura de Giorgi afirma contundente, te cito, el libro creció con el feminismo, se pensó en él. No es común en la academia tal revelación, pues cuando se estudian historias de género y de las sexualidades, damos por sentado que la o el especialista asume el paradigma feminista y que no necesita manifestarlo de manera explícita. Para mí, este libro, más allá de su valor historiográfico y de su originalidad, produce un sinnúmero de reflexiones. Vayamos a algunas de ellas. La autora realiza una construcción audaz desde la historia sobre cómo se relacionaron los conglomerados femeniles con las izquierdas varoniles en los años 80 del siglo XX en Uruguay, cuando se cerró el ciclo de la dictadura e inició el periodo de transición a la democracia. Por ende, en este libro, las mujeres son protagonistas y toman la palabra para dar su testimonio fehaciente de una experiencia colectiva cuyo objetivo fue incesantemente no estar detrás, sino avanzar hacia adelante para interpelar las relaciones asimétricas en primera línea y romper estereotipos reproducidos en las organizaciones partidistas de la izquierda uruguaya. Entonces, a lo largo de las páginas de la obra, vamos descubriendo mujeres que se sublevaron ante los mandatos de género.
Muy elocuente resulta, por ejemplo, el despertar de las conciencias femeninas, como el que se refiere la autora, aludiendo a unas líneas de una canción. Cito: siempre creí que había elegido casarme, que había elegido ser madre, que había elegido hacer la casa. Y después he descubierto que esas elecciones no eran mías. Ahora le haré a la autora unas preguntas puntuales. Al final de tu introducción, desde mi punto de vista, realizas una declarativa que tiene que ver con el enfoque de la historia reciente. ¿Qué podrías decir al respecto? Pues afirmas que, te cito, este libro mira hacia el pasado, también para pensar el presente y comprender lo que podemos y queremos heredar, así como los caminos nuevos que podemos desear recorrer. ¿Estarías de acuerdo en que tu obra se puede insertar en la historia reciente con enfoque de género y más precisamente con un enfoque social de género? El segundo comentario que te haría tiene que ver con tu postura como feminista y a la vez con tu profesión como historiadora. ¿Y cómo asumiste y combinaste ambas y cómo resolviste este reto? Pues tu libro está investido de una actitud militante en el sentido de que lo has tejido a partir de la confronta que has realizado de la realidad imperante en colectivas de mujeres que aspiraron a cambiar el mundo. ¿Cuál sería en síntesis la revolución que proyectaron y alcanzaron las mujeres de la izquierda uruguaya en aquellos años? ¿Podríamos denominar a estas mujeres como una vanguardia femenil? Y si es así, ¿cómo fue que esta vanguardia enfrentó la tensión entre feminismo e izquierda? Y en una segunda intervención haría otros comentarios. De momento, aquí me quedo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Un honor reencontrarnos, porque compartimos un libro, el de Queridas Camaradas Comunistas, hace muchos años. Así que ya en otra oportunidad hablamos de cosas parecidas. Bueno, yo creo que la primera pregunta no la entendí bien, la que refiere a la historia reciente. No sé si o me la puede repetir o la dejamos para el final. Como tú prefieras. Es que por el periodo que tratas y por las mujeres que todavía viven y sus testimonios están ahí, me parece que te adscribes a la historia reciente, aunque no lo dices de manera explícita. Ah, ok, bien. Sí, sí. Me adscribo a la historia reciente y de alguna manera también me adscribo y contesto de alguna manera, ¿no? Porque lo que sucede en el Cono Sur, que los estudios de la historia reciente en general han sido hegemonizados o por los estudios que tienen que ver con la transición, con el régimen de transición política o con el movimiento de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando un curso de historia reciente en general tiene transición, negociación, cambio de régimen político y el movimiento de derechos humanos, los procesos judiciales, los movimientos, los emprendimientos de los memoriales, pero en general el feminismo ahí no aparece, ¿no? En general, entonces me adscribo y además estoy disputando un poco y decir, bueno, el proceso del feminismo en los 80 es parte sustancial de la historia reciente, porque una de las claves
uno de los preocupaciones centrales tiene que ver con la democracia. Las feministas intervienen en esa discusión, en ese debate sobre la democracia, sobre cómo se construye esa democracia, y también son parte de lo que en el campo de la sociología se ha denominado los nuevos movimientos sociales, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que esas intervenciones feministas han quedado marginadas de la historia reciente, al menos en Uruguay. Entonces, sí, me adscribo, tal vez que no lo digo explícitamente, pero eso sin duda. Creo que hoy en día no se puede estudiar el pasado reciente sin tener en cuenta los procesos feministas de ese contexto, porque son fundamentales y fermentales, ¿no? Y de hecho, yo cuando empezó la charla les contaba que bueno, que cuando inicié la tesis doctoral no había este auge del movimiento feminista, y había más bien una quietud, y encontrarme con estas feministas fue también parte de un descubrimiento. No es que todos las conocíamos, yo las descubrí. De hecho, bueno, yo venía estudiando a la izquierda en los 60, y lo que había decidido para mi tesis doctoral de una manera no muy original era estudiar la izquierda en los 80, ¿no? Yo lo que hacía era un salto de época para ver las nuevas discusiones de la izquierda, pero yo estaba en el mundo de la izquierda. Y haciendo un primer trabajo de campo sobre las discusiones de la izquierda, como qué definía la izquierda, qué se entendía por izquierda, qué debates se estaban dando, y también sobre el debate de la democracia, cómo la izquierda había discutido sobre la democracia y sobre los sentidos de la democracia, ahí yo descubrí a las feministas, hablando de lo inhabitable que era la izquierda, hablando de que la democracia como método procedimental no era una verdadera democracia. Yo las descubrí haciendo un trabajo de campo. Entonces también para mí estaban ocultas, invisibilizadas. Entonces, sin duda, esta historia está dentro de la historia reciente. Eso, sin duda. No sé si respondo correctamente. El segundo punto, que tiene que ver con la academia y el movimiento feminista. Yo me adscribo, yo me enuncio como feminista, tengo una posición clara y me enuncio desde allí, y juego un poco con esta idea académica feminista o feminista académica, y a veces digo primero feminista y luego académica, pero es como un chiste porque tiene que ver justamente con esta dicotomía y con pensar los mundos de la academia y del movimiento como separados, y sobre todo pensar los feminismos en esa clave es no solo difícil, sino creo que no es pensar lo que sucede en la realidad, y sobre todo en el contexto de América Latina, ¿no? Siempre el pensamiento feminista estuvo con una pata en la calle y con una pata en la academia o en la universidad, pero más en América Latina, con universidades, sobre todo en Uruguay o México también, universidades públicas, ¿no? Universidades públicas, universidades politizadas, donde, bueno, tenemos esta figura del intelectual, el intelectual latinoamericano, y las feministas de los 80 van a estar contagiadas de eso, y van a, las dobles militantes, ¿no? Las académicas y las feministas. Entonces, muchas veces se piensa en esta clave de mundos separados, la academia por un lado, las académicas feministas, y después las feministas por otro lado, pero creo que debemos como repensar esta relación que para el pensamiento feminista y para el pensamiento feminista latinoamericano hay mucho más complicidad, contagio, encuentro, intercambio de lo que pensamos. Creo que hay que pensarlo de una forma mucho más interconectada, mezclada. Entonces, eso es como pensar que esa conexión siempre estuvo. Y después que las sujetas concretas están en los dos mundos a la vez. Claro, eso no siempre es fácil de realizar, tener las dos patas y sobre todo enunciarse como feminista siendo académica. Creo que hoy, este momento de auge, a las académicas nos protege un poco, ¿no? De enunciarnos como feministas, ¿no? Nos protege y nos incentiva también, ¿no? Y sobre todo a las estudiantes, ¿no? Bueno, tal vez hace 20 años eso, los costos eran bastante más altos.
hoy en día hay cierta protección, cierta complicidad, cierta sororidad incluso. Yo no estoy sola cuando me anuncio feminista desde la academia. Hay un montón de chiquilinas, como decimos en el sur, que me acompañan y lo ven como algo que está bien, entonces yo no estoy sola. Por supuesto que mis colegas varones creen que esto no es correcto y que además va en detrimento del conocimiento científico. Eso no hay duda. Mis colegas varones no han cambiado, siguen siendo los mismos y piensan lo mismo que pensaban hace 20 años. Pero sí, hay un movimiento que acompaña y que le pide voz y un posicionamiento a las académicas. Entonces me parece que eso también hay que dar cuenta de que no es que yo soy súper valiente y ahora me enuncio como feminista y escribo un libro o publico un libro donde dejo planteada esa sesión. Hay un movimiento que me acompaña también, ¿no? Que no me deja sola, no soy una mujer maravilla, ¿no? Y esto me parece que es importante también para pensar los tiempos de la academia y los tiempos del feminismo. Hoy en día estamos en un momento que me parece que habilita mucho más de lo que sucedía hace algunos años. Por supuesto que se corren riesgos, no hay dudas, ¿no? Otra cosa es la recepción de este libro en el mundo académico. Es distinto. Y la última creo que tenía que ver con la pregunta sobre la vanguardia. Sí, yo creo que sí, que estas sujetas que yo estudio fueron la vanguardia feminista, no hay duda que sí. Eh, Más allá de su tenacidad por estar en una relación no correspondida, fueron la vanguardia, creo que sí, y hoy me parece que eso se está reconociendo, ¿no? Hoy se está reconociendo y se está pidiendo también, eh, no sé, en México, pero acá en el Cono Sur, las nuevas generaciones están preocupadas por encontrar madres políticas, ¿no? Se habla un poco de la orfandad, ¿no? Y de construir una nueva genealogía, y hoy en día están reconociendo a estas antecesoras como una vanguardia, ¿sí? Entonces yo creo que para muchas cosas fueron vanguardia, tal vez para otras no, pero para las que no, para lo que no me parece que está explicado o puede ser comprendido en el contexto del contexto político particular, de la postdictadura, de la transición y de sus propias trayectorias político-militantes. No sé si contesté bien o si iba por otro lado. Sí, muchísimas gracias, Ana Laura. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, creo que tenemos suficiente tiempo para abordarlo. De otra manera, no sé, cederé la palabra de nuevo a los comentaristas en caso de que tengan alguna otra intervención. También a nuestros participantes, bueno, a las personas, perdón, la doctora Basant tiene la mano levantada. Bueno, muchas felicidades. Me gustó mucho tu libro. Me parece que tienes un profundo conocimiento del tema. Es como muy revelador a lo largo de tu obra. Y yo te preguntaría, ¿hay otros feminismos en Uruguay y en América Latina que sí tuvieron un amor correspondido? ¿Qué pensarías tú de eso? ¿No? Porque me queda muy claro en tu libro y vas llevando al lector de una manera como muy magistral, como en efecto ese tipo de feminismo es marxista, no hubo un amor correspondido, pero en relación a otros feminismos sí lo hubo. Eso sería una pregunta.
Y otra pregunta sería acerca de las olas. Tú no usas mucho, a mí me parece una narrativa maestra, lo de las olas, porque sí me parece que refleja muy bien cómo han sido los movimientos feministas, ¿no? Cómo a veces las mujeres estamos dentro de metafóricamente hablando, desde luego, en una ola muy tenue, muy suave. Otras veces hemos estado en los tsunamis, otras veces estamos arriba de la cresta de la ola, y ahora se habla incluso de que ya es momento de bajarse del barco. O sea, ¿qué pensarías acerca de estas dos preguntas? Y una sugerencia, si es que a lo mejor tienes una futura edición, es que hubiera sido como muy útil saber edades, así como en un cuadro, un anexo al final, edades y marco profesional de las mujeres entrevistadas, si fueron, bueno, me imagino la mayoría profesionistas, pero si hubo obreras, amas de casa, edades, casadas, viudas, en fin, un marco social de tus protagonistas, digamos. Y otro sería una cronología acerca del movimiento, cuándo estuvo en la cresta, cuándo se bajó de la ola y cuándo fue marchando con un paso firme. Entonces, bueno, esas serían como dos sugerencias que sería muy útil para el lector. Y bueno, estas dos preguntas, a ver. Doctora Ana Laura, ¿le gustaría responder o acumulamos algunas preguntas y después ya Como respondo? quieran, si quieren recogemos preguntas, no sé, ¿les parece? Y espero no olvidármelas, estoy anotando. Muy bien. Entonces tenemos ahora a la doctora Cano con un comentario. Bueno, un gusto estar conectadas con Montevideo. Estamos ampliando el círculo. Estábamos primero con publicaciones sobre México, fundamentalmente, algo internacional. Pero ahora estamos en conversación contigo, Ana Laura. Y yo justo, una de mis preocupaciones recientes, o quizá podría decir obsesiones, es que tengo la causa de, si no desechar, al menos sí hacer más compleja esta idea de las olas, sobre todo desde el sur. De hecho, creo que la metáfora es útil para el periodismo, quizá para la docencia, pero creo que es una camisa de fuerza que subordina los procesos de los feminismos en las distintas realidades de nuestros países, sus distintas temporalidades, sus contenidos políticos, su formación social. Y algo que me gusta mucho de tu análisis es que se nota clarísima las diferencias con los feminismos en México de los 70, de los 80. Hay intercambios, hay diálogos, hay coincidencias, pero ya cuando profundizas en el análisis como tú lo haces, pues sí, hay un sello de época. Pero la camisa de decir, bueno, sube o baja y las olas, porque lo que tú creo que haces es desesencializar un cierto feminismo para analizar, para tejer sus contenidos políticos, su intención militante, que ese es el segundo punto que se me hace muy interesante de tu análisis, cómo estas feministas pues se van identificando como militantes, sean con la palabra militante que pues viene de los partidos de izquierda, aun si no son parte de estas organizaciones. Creo que otras activistas de otras épocas no usan este término de que
forman parte de las milicias de algo, ¿no? En este caso, un movimiento que te exige una disciplina, que es lo que se pide a los militantes. Siempre me ha sorprendido ese traslado de la militancia de los partidos a el activismo feminista de la época. Bueno, un par de ideas para seguir la conversación. También tenemos una pregunta en el chat de Salete María da Silva. Esta pregunta dice: quisiera saber cómo se dieron las tensiones entre las feministas y las izquierdas en términos de cuestiones de género, cuáles las resistencias principales, cómo se expresaban la no correspondencia de este casamiento. Entonces, sí, quisiera responder estas preguntas, doctora Di Giorgi, y luego ya acumulamos otras más, que hay algunas manos levantadas también. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Empiezo por lo de las olas, juntando lo de la doctora Bazán con lo de la doctora Cano. Sí, yo no utilizo el término de las olas, no porque no me guste lo de los momentos, porque es cierto, a veces estamos en una ola más tranquila y otra vez estamos en un tsunami, eso sí lo comparto, que tiene que ver con los ciclos, capaz que podemos buscar otra metáfora, ¿no? Un termómetro, ¿no? A veces yo pienso momentos más fríos, momentos más calientes, y ahí siempre cito a mi doctora de tesis, ¿no? A Elizabeth Schelin, ¿no? Siempre utilizar la idea de lo caliente, no solo porque hay calor, sino porque te erotiza, ¿no? Entonces, Schelin siempre utiliza esta idea y me parece que sí, que bueno, en el momento del tsunami, de lo álgido, bueno, hay más deseo, ¿no? En la calle el feminismo es un lugar de goce también. Entonces, en ese registro, sí, está bien la idea de las olas. Lo que sucede es que la idea de las olas también tiene una cuestión que tiene que ver con la recepción, ¿no? Porque cuando la explicación de la historia del feminismo en clave de olas, el momento uno es el sufragismo europeo, siempre. Entonces el sur siempre está recepcionando pasivamente la ola 1, la ola 2, la ola 3, ¿no? Entonces el sur recepciona el sufragismo, después el sur recepciona el feminismo radical, después el sur recepciona la teoría queer, ¿no? Entonces, somos receptoras pasivas, receptores pasivos, ¿no? De ideas que se producen en el norte. Esto es lo que no me cierra de las olas, de la narración de las olas, que bueno, que se nos pierden los procesos propios, los procesos de las experiencias concretas, de las situaciones. Y esto es lo que yo vi en la investigación que hice en la tesis doctoral. Por supuesto que se lee a Simone de Beauvoir, que se lee a Kate Millett, a Betty Friedan, por supuesto que las leen, por supuesto que llegan las ideas, por supuesto que llegan, bueno, las ideas también del feminismo marxista, pero lo que se nos pierde ahí son los procesos de resignificación o cómo esas ideas hacen sentido a través de experiencias concretas, ¿no? Y que ahí están desfasadas en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa que ideas que se producen en el norte lleguen 20, 30 años después? Bueno, no es solo porque hay una dictadura en el medio y hay una interrupción, sino porque hay ideas que no hacen sentido y que tienen que ver como con las experiencias, ¿no? Por ejemplo, algunas de las que dieron los testimonios para este trabajo, que transitaron la experiencia de la cárcel, habían estado exiliadas antes habían estado en el exilio, luego vuelven al Uruguay y ahí caen presas, ¿no? Entonces, en el exilio habían visto el movimiento feminista, ¿no? Lo habían visto en las calles, habían ido a las marchas, no habían bajado la vereda, pero sabían lo que era eso, tenían esos cánticos en la cabeza, ¿no? Tenían ideas que estaban cerca, pero bueno, el feminismo era de las europeas. Ahora, una vez
que están en la situación hiperpatriarcal de la dictadura, en el contexto del encierro, de la cárcel, siendo absolutamente cosificadas como objeto y sufriendo la violencia sexual, ahí es cuando aquellas ideas hacen como sentido y también se las lee de la experiencia concreta. Entonces, por supuesto que las ideas viajan, que circulan, que se incorporan, pero es a través de una experiencia concreta y que se resignifican también, ¿no? O se crean nuevas ideas, ¿no? Porque está la idea de lo de la democracia en la casa y la democracia en el hogar, ¿no? Es una idea que viene justamente de la discusión sobre la democracia y sobre el autoritarismo. Entonces, las olas están buenas para, la idea de las olas está buena para dar cuenta de los distintos momentos, pero lo que me complica es esta idea de la recepción pasiva, ¿no? Sobre todo porque las olas comienzan allá arriba, y no en México, sino en Estados Unidos o en París, ¿no? En California o en París. El arriba no es en México, porque podría ser, pero no, ¿no? El allá arriba para nosotros es California o París, para decirlo de una manera muy caricaturesca, ¿no? Pero hay como esas referencias. Así que, bien. Y está muy bien, sí, lo del el cuadro con las características de las entrevistadas. Tal vez esto queda como desapercibido o no muy claro, pero a las que yo estudio, que son la vanguardia feminista del Uruguay de los 80, es un grupo relativamente homogéneo, ¿no? Es la clase media intelectual blanca de las izquierdas, ¿no? Hay gradaciones, hay diferencias, ¿no? Pero en general no hay mujeres que vengan de los sectores populares, obreros, aunque se hubieran criado en alguna familia obrera, era una familia con cierto capital intelectual, educacional, son bastante homogéneas. Esa vanguardia feminista de los 80 es un colectivo relativamente homogéneo. Pero sí estaría bueno hacer un cuadro y hacer lo de la cronología. Una cosa que preguntaba Gabriela, yo digo Gabriela y no la doctora Cano, porque también como nos hemos juntado en algún lado, me tomo el atrevimiento. Sobre la palabra militante, hasta el día de hoy, las feministas no se enuncian como activistas feministas en Uruguay, ¿no? Pero bueno, también esto tiene que ver con las particularidades del Uruguay. La presencia de la izquierda, del partido Frente Amplio y de la izquierda y de la cultura de la izquierda en el Uruguay es muy grande, ¿no? Y el lenguaje político está muy contaminado del lenguaje de la izquierda, ¿no? Hasta el día de hoy, para leer los procesos políticos, se utilizan términos, ideas que provienen del lenguaje de la izquierda. Sí, esto es así. Uno puede escuchar un debate feminista y está hablado en el lenguaje de la izquierda hoy en día, ¿no? Pero esto tiene que ver con el protagonismo que tiene, no la izquierda partidaria, sino la cultura de la izquierda en el Uruguay, ¿no? La cultura de la izquierda, ¿no? Que bueno, de símbolos, de lenguajes, de conceptos. Y eso es así, hasta el día de hoy se enuncian como militantes y otros términos que utilizan. Y la pregunta que estaba en el chat de Da Silva sobre cuáles eran las tensiones principales o los asuntos para que esas feministas no fueran escuchadas dentro del campo de la izquierda. Bueno, el asunto principal y hasta el día de hoy en disputa tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿no? Y con entender que esa división sexual del trabajo es funcional al orden capitalista, ¿no? Para decirlo en titulares mínimos. Y esto fue una lucha, un esfuerzo, una disputa que las feministas de izquierda realizaron para que fuera entendido y no fue comprendido así, ¿no? Sigue siendo leído como una situación secundaria, como no parte de la causa o de la causa principal, para decirlo en el lenguaje de la izquierda, ¿no? Algo secundario, algo menor, pero no se entiende, no se lee que la división sexual del trabajo
la desigualdad en el trabajo, hoy en día podemos llamar de cuidados reproductivos, podemos utilizar otros conceptos, pero para hablar en el lenguaje de los 80, que es la división sexual del trabajo y que es fundamental para el orden capitalista, que eso lo pudiera entender la izquierda, era el asunto principal y eso la izquierda no lo incorporaba, no lo entendía, y bueno, y ahí esa es el principal nudo que tiene que ver con las expectativas no cumplidas en el campo de la izquierda. Como decía Martín al principio, este es el asunto principal, ¿no? No está, el asunto principal no es el deseo, no es el goce, no es la opresión a partir del deseo, no es ahí donde está el patriarcado está en la división sexual del trabajo. Digo como para decir un ejemplo muy concreto, ¿no? Bueno, ese podríamos resumir que es como la preocupación principal bueno, que el campo de la izquierda no logra incorporar. Muchas gracias, doctora Di Giorgi. Teníamos igual una pregunta de la doctora Ana Sofía Rodríguez y después del doctor Martín de Más. Hola, gracias. Bueno, yo no alcancé a leer tu libro, entonces pues me disculpo si estas preguntas se resuelven en algún lugar más adelante de lo que llegué con mi lectura, pero sí quería hacer dos preguntas relacionadas con el tema de la historiografía hegemónica, digamos, de la historia reciente en Uruguay que comentaba. La primera es que, bueno, decías que en el feminismo no aparece, que el feminismo no aparece en esta historiografía hegemónica, pero las mujeres sí aparecen, ¿no? Y aparecen muy concretamente en la figura de las madres de los detenidos desaparecidos, ¿no? Y no quería dejar de preguntarte, pues, por la relación, digamos, entre estas figuras, movimientos, las feministas por un lado y las madres por el otro, porque digo, en México, aunque el movimiento de madres era mucho más pequeño, existió y fue potente, ¿no? Y he registrado mucho entre las feministas de izquierda de esa época una incomodidad importante, digamos, con el uso de la figura de la madre y todo lo que esta implica al momento de desafiar al sistema político, ¿no? Aunque es curioso que, bueno, en el caso mexicano, por lo menos las más de las veces estas madres hablaban justo desde la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, me puedo imaginar que esa serie de tensiones era aún mayor en el Cono Sur y quería preguntar sobre eso. Y la segunda pregunta tiene que ver con el esfuerzo que entiendo que ha hecho la historiografía uruguaya justo para empezar a ver los aportes de la izquierda al movimiento de derechos humanos, ¿no? Pienso en concreto en el trabajo de Vania Markarian. Y quería preguntar si ver a las feministas de izquierda en concreto, pues desafía interpretaciones canónicas sobre el movimiento de derechos humanos también. Bueno, muchas gracias, Ana Laura, por súper generosas respuestas. Yo te quería preguntar tres cosas. La primera tiene que ver con el papel de las mujeres de izquierda no feministas en esta historia. En este caso, digamos, me parece que sería el caso de la Comisión de Mujeres Uruguayas, que como explicas en tu libro, rechazó la etiqueta feminista y digamos, en tu trabajo tú haces referencia a un proceso de devenir feminista, ¿no? De devenir feminista desde la izquierda, el proceso mediante el cual las mujeres de izquierda adoptaron el feminismo como algo propio, sin abandonar las lecturas, digamos, ortodoxas sobre el capitalismo, la revolución, la lucha social y demás. Entonces, me preguntaba si hubo como traslados o abandonos, es decir, si estas mujeres de izquierda no feministas pasaron en algún momento por una conversión de algún tipo, si hubo intercambios o si es enteramente otra generación. Es decir, si hubo mujeres que abandonaron esta comisión para unirse al Comité de Mujeres del PCU, es decir, si hubo comunicaciones en ese sentido. También te quería pues decir que me llamó mucho la atención, digamos que el trabajo me hace pensar, repensar, digamos, como muchas lecturas que tenemos sobre digamos, la transformación de los feminismos en México, sobre todo, digamos, algunos relatos que me hacen pensar que se está, digamos, como naturalizando o viendo como más o menos lógico, teleológico, un paso entre
el trabajo en pequeños grupos a la movilización masiva o el trabajo con movimientos populares, y que, porque en la medida en la que como en México quizás se dio un poco así, de los 70 a los 80, pareciera que se está construyendo o sea, como que da la impresión de que es natural, en tanto que se va de lo más del trabajo mínimo y más pequeño al más amplio. Y es interesante, digamos, cómo la forma en la que tú planteas el desarrollo digamos, de los distingos entre feministas en Uruguay, vemos un proceso completamente distinto, ¿no? En el que hay una politización feminista desde la izquierda que rechaza el feminismo, las lecturas y las prácticas del feminismo radical, y que después, con el desencanto de los partidos y de los sindicatos y demás, más bien empieza a adoptar y transita, digamos, en un sentido contrario. Y entonces, en ese sentido, una tercera cosa que te quería comentar y que te quería preguntar es, no sé, ¿cómo ves tú? A mí me parece que tu libro ayuda a entender muy bien tanto los puntos de vista teórico como las ideas sobre práctica, digamos, sobre praxis política de, digamos, estos feminismo socialista, feminismo radical, feminismo liberal, pero, digamos, es muy útil tener esta distinción, ¿no? Pero en el proceso, digamos, que tú, digamos, de la narración que construyes de esta transformación del feminismo de izquierda, que va adoptando hacia el final de la década de los 80 varios elementos del feminismo radical. Me pregunto si tienes, digamos, si te surgieron algunas ideas sobre cómo estos compartimentos estancos en realidad no estaban, digamos, perfectamente así delimitados en las propias militantes o activistas, como prefiera llamarse, ¿no? Es decir, si realmente en, en la propia definición del propio feminismo de estas militantes o activistas quedaba tan clara esta postura de yo soy una feminista de izquierda, o si, no sé, porque me hace pensar que en el caso de México quizás hay una postura más clara y un vocabulario que es liberacionista, pero que también es de izquierda, ¿no? Y entonces como que no están separados uno del otro, y no sé qué pienses al respecto. Doctora Elizabeth Cejudo, quisiera intervenir. Muchas gracias, Marta. Gracias también, Ana Laura, por este libro tan inspirador, creo, para muchas y muchos de nosotros que estamos queriendo trabajar el tema. Me encanta la idea de la recepción, la regionalización, digamos, de la recepción de muchas ideas que viajan y que se adaptan y que se reconfiguran y que resurgen también en entornos como locales muy específicos. Yo tengo como dos preguntas rápidas, ¿no? Tú has señalado como que ubicas a un grupo más o menos homogéneo, ¿no? De mujeres que configuraron este estudio que realizas, y me gustaría saber si ya en la práctica, digamos, en la militancia, en el activismo, estas mujeres que se identificaban como feministas de izquierda, digamos, tuvieron puntos de contacto con otras mujeres que se identificaban en otros feminismos, el católico, por ejemplo, ¿no? Y ahora que señalas que iniciaste tus estudios con la izquierda de los años, o las izquierdas de los años 60, y luego estudias las izquierdas de los años 80, que ahí entre paréntesis me gustaría saber qué opinas sobre este asunto de la nueva izquierda, ¿no? Del que también hablan muchos estudios o se aborda mucho en historiografía, sobre todo en los países sudamericanos. Pero bueno, ¿cuál es tu reflexión pensando en que hablas de un desencanto ya para finales del libro, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión con respecto a cuál fue la aportación del feminismo a estas izquierdas y a esta cultura de la izquierda de la que hablas que todavía pervive en tu país, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, viéndolo desde tu presente y viéndolo desde digamos, de un estudio de largo aliento que has hecho desde la década de los 60, qué trastocó, qué reconfiguró, cuáles fueron como las repercusiones de esta movilización de mujeres que pensaron y se repensaron dentro de las izquierdas para esta propia movilización que tenía como sus propias agendas y antecedentes, ¿no?
Sería eso. Muchas gracias. Quisiera dar tiempo a la doctora Di Giorgi para responder a estas preguntas antes de acumular otras. Hoy voy a tener que dormir una siesta después de toda esta. Muchísimas gracias por todas las preguntas y es como muy importante también tener así, ¿no? Una conversación con colegas, ¿no? Y poder volver al libro, ¿no? Y a la tesis y a las cosas que me retrotrae esto a los momentos de elaboración de la tesis y es algo muy, muy rico, así que se los agradezco un montón, porque sobre todo también en esto del libro, venía un poco cansada, entonces como tener una discusión académica y reflexiva me aporta muchísimo, muchísimo. Así que muchas gracias. Empiezo por Ana Sofía. Bueno, acá una bandera de Uruguay. Uruguay no es Argentina, ¿no? Esto es una cuestión también, ¿no? Se suele leer la historia reciente o los eventos post-dictadura muy en clave de los procesos Argentina. Es verdad que somos un país chiquitito y que nos contagiamos de todo y que copiamos todo, hasta las propias organizaciones de los derechos humanos, eso es así. De hecho, nuestra principal movilización al día de hoy, que en unas semanas se va a realizar, que es la del 20 de mayo, es la Marcha del Silencio, que es la que denuncia el terrorismo de Estado, por ejemplo, es la Marcha de los Desaparecidos. Y, por ejemplo, para que tengan una idea, el fenómeno de la aparición forzada no es el más característico del Uruguay, sino el de la prisión política, ¿no? Entonces, por supuesto que copiamos un montón de cosas, nos importamos y el contagio está, porque los malditos argentinos dicen que somos una provincia argentina, un estado, pero hay algunas particularidades. Y la figura de la madre o de la abuela en Uruguay no es tan presente. Esto como para tener en cuenta, ¿no? No tenemos un movimiento de madres y abuelas como tiene Argentina. Nunca lo tuvimos. La organización se llama Madres y Familiares, pero sobre todo son familiares, ¿no? O sea, quienes encabezan la marcha no son las mujeres, para un ejemplo muy concreto, ¿no? La marcha del 20 de mayo van varones y mujeres. Entonces, en Argentina la figura de la madre, la figura femenina es muchísimo más importante que en Uruguay. Y por eso también generó más debates, ¿no? Las impugnaciones feministas que se hacían en Argentina a esta figura de la madre, ¿no? A invocar desde ese lugar maternal la causa política de madres que solo querían encontrar a sus hijos, ¿no? Esta idea de la despolitización, ¿no? Para generar un movimiento que fuera aceptado por la sociedad. Entonces ahí hay una diferencia importante. Entonces las críticas feministas a esta invocación desde el lugar de las madres no fueron tan centrales. Sí, de todas maneras, el movimiento feminista corrió por un carril y el movimiento de derechos humanos por otro, ¿no? Hoy en día estamos en un momento particularmente interesante, y así como en Argentina hay algunas madres, algunas abuelas que se están enunciando como feministas, acá está pasando un proceso parecido, pero sí fueron situaciones, movimientos que corrieron por carriles distintos. Tenemos al movimiento feminista, algunas pocas, porque estas que yo estudio son realmente pocas en términos de cantidad, ¿no? Mucha voz, mucha fuerza, pero son numéricamente pocas. Y después a un movimiento de derechos humanos donde hay muchas mujeres que sobre todo se van a enunciar como expresas políticas, ¿no? Este es el lugar de enunciación más importante, el de las expresas políticas. Hoy en día se están empezando un poco a cruzar esos caminos y expresas políticas a enunciarse como feministas. Pero en general eso no sucedió en los 80. Acá esto es largo de explicar o de abordar, pero
también tenemos que tener en cuenta para comprender estos carriles separados de alguna manera de estos movimientos, ¿no? De alguna manera los efectos que produce la dictadura como mecanismo de disciplinamiento y corrección política, de disciplinamiento del orden de género. Entonces, por un lado, vamos a tener a estas feministas que impugnan la maternidad, que impugnan el casamiento, que impugnan la familia, que quieren la división sexual que impugnan la división sexual del trabajo, quieren la democracia en el hogar, ¿no? Que están, bueno, trayendo la consigna de lo personal es político y llevándola a su terreno concreto, entonces están siendo muy desobedientes. Y después un gran contingente de mujeres expresas políticas. Esto es importante porque el fenómeno de la prisión política en Uruguay fue muy masivo. Entonces, numéricamente, en un país tan pequeño, el fenómeno de la prisión política afectó a muchísimas personas y a muchísimas mujeres también. Entonces tenemos un gran contingente de mujeres que sale de la cárcel, pero no con un proceso de reflexión feminista, sino con una idea de tener una familia y tener hijos, ¿no? Con la idea de recuperar la vida, una vida avasallada, una intimidad avasallada, con el deseo y las ansias de, bueno, de tener descendencia por la tortura sexual que habían sufrido, porque habían perdido embarazos, porque... Entonces, algunas hicieron un proceso de devenir feminista, pero fueron las menos. El gran contingente de mujeres, al menos, no impugnó el orden patriarcal o el orden familiar. No quiero decir al contrario, porque esto sería hacer un juicio de valor muy grande, pero quiero decir, no es momento de politizar lo personal, es momento de reconstruirlo, es momento de reconstruir la vida, ¿no? Y esto es como importante entender también que la dictadura produce efectos sobre cuánto se impugna al orden de género, ¿no? Bueno, y entonces ahí las posibilidades para la subversión feminista justo luego de la salida de la dictadura son posibilidades acotadas, ¿no? Son posibilidades muy acotadas. Y bueno, por parte de este gran contingente de mujeres que sale de la dictadura y lo que quiere es recomponer su vida y tener hijos y estar en paz. Esta es una frase que resuena mucho. Estar en paz y vivir no es momento para politizar y dar vuelta a todo, ¿no? Y sacar y hacer ese proceso de liberación, pero también doloroso, que es el proceso de concienciación feminista, para decirlo de alguna manera, ¿no? O ponerse a impugnar la maternidad. Estamos hablando de mujeres que entraron con 20 años a la cárcel y salieron con 33, ¿no? Esa es la característica central porque, bueno, eran militantes muy jóvenes, entonces fueron detenidas con 18, 19, 20 años y salen, ¿no? Con 30 años o con un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, los caminos van separados y eso es así. Hoy capaz que podemos pensar otras lecturas. Perdonen lo largo de esta respuesta, pero es como bien complicado esto, ¿no? Como entender el porqué y difícil de abordar también, ¿no? Porque siempre aparece el fantasma del feministómetro, ¿no? ¿Cómo hacemos para abordar esto de los efectos que deja la dictadura sin que esto sea considerado como un juicio de valor? Ah, entonces vos te dedicaste a tener hijos y en vez de denunciar el patriarcado. Es como, y hasta el día de hoy es una conversación muy difícil. Después venía lo de las mujeres de izquierda. Lo que me preguntaba Martín, de las mujeres de izquierda no feministas, si hay un passing de las no feministas a las más feministas. Algunos hay, pero son pocos. En realidad lo que hay es otra generación. Lo que sucede es que con estas feministas protagonistas de este libro, como se ve al final, se cansan, se van y quedan las otras. Y las otras que sostienen, unos años después, están haciendo ese proceso de enunciación feminista y de devenir y de crítica porque no dan más, ¿no? Porque están aguantando ellas, ¿no? Ese lugar subordinado que les ofrece la izquierda. Entonces, sobre todo es una cuestión más generacional.
no hay un pase tan importante. Las que no quieren saber nada dentro de la izquierda con el feminismo, en general, quedan allí. Es súper interesante esto que me decís, Martín, también del pequeño grupo y de los comportamientos estancos. Está bueno para pensarlo. Es muy interesante para pensarlo porque tal vez en la práctica sí hacían una práctica de pequeño grupo. Y bueno, pero jamás le iban a llamar así, porque están como muy alerta de no ser identificadas como esas feministas radicales antihombres del gueto, ¿no? Tienen como pavor a esta idea del gueto, ¿no? De que se juntan las mujeres solas. Entonces, pero ahora que me lo decís, yo creo que sí, que en la práctica, sin el nombre, sin la etiqueta, tal vez es cierto que hubo cierta práctica de pequeño grupo, aunque hoy en día le podríamos llamar de pequeño grupo. Lo que sí no tiene la palabra, no tiene la etiqueta, porque están muy preocupadas de no ser asimiladas al feminismo radical. Y claramente hoy sí hay una nueva generación que defiende y trabaja por la lógica del pequeño grupo, ¿no? Por el espacio de la autoconciencia. Pero está bueno, me dejas pensando porque capaz que sí, a nivel de las prácticas, tal vez había mucho más lógica de pequeño grupo de lo que yo pude indagar. Así que me quedo pensando en eso. Muchas gracias. Y la pregunta de Elizabeth, yo ya estoy tuteando a todo el mundo, disculpen, cosas que pasan en el sur. La pregunta de Elizabeth, si hay puntos de contacto con otras feministas, no, son todas ellas, no hay puntos de contacto porque no hay otras feministas. Las cristianas también están adentro de este colectivo. Pensemos en las dimensiones del Uruguay, un país muy pequeño, ¿no? Donde esta vanguardia feminista son muy pocas, pero son la mayoría, ¿no? ¿Qué queda fuera de estas feministas de izquierda? Aquellas que no se enuncian como de izquierda. Pero en el caso del Uruguay, la vertiente cristiana está dentro de la izquierda. Socialistas, comunistas, anarcas, trotskistas, están todas allí adentro. Queda muy poco afuera, ¿no? Son la vertiente más importante. Entonces, en este grupo, en esta vanguardia, están prácticamente todas las que habitan el feminismo en los 80. Son muy poquitas las que quedan afuera. ¿Quiénes quedan afuera? Unas feministas del Partido Colorado, que es un partido que tiene su vertiente de la derecha, pero son muy pocas, un partido Colorado histórico del Uruguay, y algunas del otro partido transicional, que es el Partido Nacional, que es como del sector más progresista, pero que luego se van a pasar al Frente Amplio. Entonces, el contingente de las feministas de izquierda son pocas en relación a la cantidad de mujeres del Uruguay, pero entre las feministas son una amplísima, amplísima mayoría. No es un capricho que yo haya estudiado el feminismo de izquierda en los 80, es porque casi todo, el feminismo es casi todo de izquierda en los 80, no es solo que decidí estudiarlas a ella. Entonces, tienen contactos entre ellas, pero en el campo de la izquierda uruguaya, que es un campo grande, donde, bueno, yo venía de aquella tesis de la maestría de las tribus, ¿no? Donde hay distintos sectores, distintas vertientes, distintas tribus, pero es una izquierda muy amplia, la izquierda uruguaya, donde se alojan muchas corrientes. Y me preguntaban sobre el concepto de nueva izquierda. Es un concepto muy argentino, otra vez, ¿no? Leyendo como los procesos de parte de las lecturas argentinas, Vania Marcarián ha trabajado un poco con este concepto de la nueva izquierda. Si yo tuviera que decir si hay una nueva izquierda, sí, es la nueva izquierda feminista, ¿no? Porque ¿qué es la nueva izquierda?
aquella izquierda, la nueva izquierda que denuncia los procesos anquilosados, la rigidez, la cultura jerárquica, la cultura intelectual. Todo eso son las feministas de izquierdas de los 80. Si yo tuviera que decir si hay nueva izquierda en Uruguay, bueno, sobre todo es la izquierda feminista. Todavía no escribí ese artículo, pero cuando escriba un artículo que solo le puse el nombre que se llama La Nueva Izquierda Feminista, me van a matar. Pero creo que sí, que hay mucho de eso, que realmente en los 80 hay una gran discusión que viene del Partido Comunista, pero que luego se contagia a otras izquierdas, que es esta idea del partido habitable, de hacer vivible la izquierda, ¿no? De que no sea un lugar invivible, sufrible, y eso es el feminismo de los 80, ¿no? Hacer de la izquierda un lugar que no sea jerárquico, sexista, racista, donde no haya violencia ni física ni simbólica. Entonces la discusión sobre hacer habitable la izquierda y un mundo vivible, no desigual, disfrutable y de goce, bueno, si eso es la nueva izquierda, es la nueva izquierda feminista. Se los contesto de forma provocadora, pero creo que sí, pero no es un concepto en términos de las ideas conceptuales que haya sido tan utilizado para leer los procesos de la izquierda uruguaya. Es un debate argentino, el de la nueva izquierda. Y lo último que tiene que ver con cuál fue el aporte, porque yo termino con el desencanto, y eso es verdad, esta es una de las cosas que yo me arrepiento un poco, como me dijo mi editor de tesis, tu tesis termina muy mal, ¿no? Y es verdad, uno termina, es muy pesimista el final, ¿no? Yo a veces me arrepiento un poco de haber terminado tan mal, ¿no? Con esa ida hacia la casa, con esa ida, nos fuimos y nadie se enteró, con ese desencanto, y todo ese esfuerzo, ¿no? Cuando yo hice les pasé a mis entrevistadas la tesis, una de las devoluciones fue, bueno, estaba muy contenta con el trabajo y elogios, pero me dicen, me quedo con un gusto un poco amargo, parece que ese esfuerzo testarudo que hicimos no hubiera servido de nada, ¿no? Y bueno, y ahí yo me quedé un poco mal, ¿no? Y todo ese esfuerzo, ¿en qué quedó? Entonces, una de las cosas que me parece que capaz que no tendría que haber sido tan pesimista sobre el desencanto y cuál fue el aporte en términos concretos, porque no quisiera responder que el aporte es a las políticas públicas y la nueva agenda de derechos del Uruguay. Sí, esa es una respuesta fácil y eso me parece que, bueno, miren el Uruguay progresista que tiene ley de matrimonio, interrupción voluntaria del embarazo, ley trans, cambio de identidad de género, tenemos un paquete hermoso de la nueva agenda de derechos. Esa es una respuesta relativamente fácil. Si las de los 80 no hubieran estado, no tendríamos esta nueva agenda. Primero que no sé si es así, pero más allá de la nueva agenda de derechos que se concreta a mediados de los 2000 hacia los últimos años, creo que bueno, que el aporte es dejar temas vigentes hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy tenemos un amor no correspondido y temas que siguen estando vigentes. La división sexual del trabajo sigue estando vigente, y hoy hace mucho más sentido, tal vez, incluso en las nuevas generaciones, de lo que hacía sentido en los 80, esa discusión, ¿no? Todas las jóvenes feministas acá están leyendo a Silvia Federici, todas. No hay una, ¿no? Si en los 70 teníamos la Biblia de Simone de Beauvoir, hoy está la Biblia de Silvia Federici. Bueno, cuando yo veo a estas jóvenes tan estimuladas y pensando, ¿no? Y hablando, ¿no? De la reproducción de la vida y etcétera, digo, las de los 80 decían lo mismo. Vayan a leer a nuestras feministas latinoamericanas, ¿no?
que decían exactamente lo mismo. Entonces, ahí hay un aporte que lo que pasa que debe ser como reconocido, pero me parece que no le erraron a uno de los asuntos centrales del orden de género, que es ese, de la división sexual del trabajo. Y hoy en día, en este contexto de mega explotación capitalista y con lo que hemos vivido en la pandemia, eso me parece que sigue siendo un aporte. Y otro aporte que, eso sí, tal vez no estuvo tan enunciado, pero hoy en día es algo interesante que se está discutiendo, es lo que decía anterior de lo invivible que era la izquierda o los espacios partidarios para las mujeres o para los sujetos que ocupan lugares subordinados, ¿no? Hoy en día tenemos este concepto de violencia política, que es como un poco raro, pero que se está empezando a utilizar, que refiere a la violencia que sufren, ¿no?, las mujeres y las disidencias en los espacios partidarios, en los espacios de la izquierda, pero sobre todo en los espacios partidarios. Bueno, creo que un aporte de estas feministas de izquierda que habitaban el mundo de los partidos era denunciar lo mal que la pasaban ahí adentro. Hoy en día es como esto es central de la discusión del mundo partidario político, lo mal que se pasa ahí adentro, ¿no? Porque ya pasó la discusión de la representación política y de la cuota. Hoy en día no es que ya pasó, pero quiero decir, el asunto ya no es ocupar los cargos de poder, sino mantenerse ahí por lo mal que uno la pasa, o que uno la pasa, ¿no? Si habita un lugar que está en un lugar subordinado del orden de género. Así que tal vez esos pueden llegar a ver, no sé, los aportes o semillas que dejaron para el debate de hoy y que recién están empezando como a florecer, tal vez, no sé. Laura, muchas gracias. Tenemos un par de minutos para una última pregunta de la doctora Aiquion. ¿Y quiere proceder, doctora Aiquion? No, bueno, sí son preguntas, pero al mismo tiempo son comentarios. Tu libro es una historia reivindicativa. Les das voz a un cúmulo de mujeres que tú conceptualizas como un nosotras. Tú nos dirás ahora en relación con la población uruguaya si fueron muchas o si fueron pocas estas un nosotras. A la vez haces un escrutinio certero de sus batallas y de sus luchas en distintos escenarios laborales, sindicales, en la militancia partidaria, en su calidad de presas políticas, así como en el exilio, el incilio y la vuelta a la democracia. Pero también en el día a día, en su vida cotidiana, tratando de romper los techos de las desigualdades y la cárcel de las cuatro paredes de la casa y hasta de la cocina, para poder dejar atrás el modelo de la señora Susanita, la mujer en su imperio doméstico. Y nos traes a cuento a cientos de mujeres que abren las alamedas de su conciencia política cuando convierten sus cacerolas en un artefacto de rebeldía, de criterio colectivo femenino, exigiendo 1000 reclamos de justicia social. Esa nueva identidad de un nosotras las llevó a reasumir una innovadora subjetivación política que resistió y protestó contra la dictadura y denunció al patriarcado. Te asomas a ellas aprehendiéndolas con un sutil toque de historia emocional que al menos a mí me ha conmovido enormemente. Esto es posible porque de alguna manera también las mexicanas de la izquierda militante de aquellos años 70 y 80 se pueden ver reflejadas en tu libro. Tu obra, por supuesto, desideologiza el canon del hombre nuevo, la máxima revolucionaria del Che Guevara, pues las mujeres uruguayas lo desalambraron al ritmo no solo de los cantos de Daniel Biglietti, que tanto escuchamos en aquellos años, sino con la convicción de que la hora de las mujeres había sonado para decir a voz en cuello un ya basta a esa larga historia de amor no correspondido entre feminismo e izquierdas. Por su parte, dirigentes y militantes varones
no estuvieron a la altura de las circunstancias. Largos siglos de tradicionalismo patriarcal les introyectaron su machismo y su sexismo, y su visión androcéntrica les instó a una lamentable postura y respuesta política. Cito, afuera, en otros partidos políticos, nadie las iba a querer más que en el Frente Amplio. Esta idea de que la izquierda es la que mejor puede alojar al feminismo, aunque sea poco receptiva o tolerante con él, tiene un largo recorrido originado en los 80 y llega hasta la actualidad. Cierro la cita. Al constatar esta asimetría de larga data, me parece que al final de tu libro, tú misma te contagias de cierta frustración al subrayar que la tensión entre feminismo e izquierda, cito, no se resolvería ni se resuelve nunca, no por ahora. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es el camino que falta por hacer para la construcción de un feminismo de izquierda? Pues desde mi punto de vista, el feminismo latinoamericano del siglo XXI debería romper definitivamente con los partidos políticos que solo son instrumentos de poder con visiones patriarcales, lo que implica sobre todo lo que tú ya señalas fehacientemente en tu obra, que el nuevo movimiento de mujeres contiene la utopía del cambio político y la idea de revolución, que será feminista o no será. Por último, debo reiterar la originalidad de tu obra, pues reivindica con plena historicidad las luchas emancipatorias de las mujeres uruguayas de los años 80. Y como un ejemplo más de históricas luchas femeniles latinoamericanas que están a la espera de rescatarlas del olvido, dándoles visibilidad y mostrando sus resistencias y sus rebeldías, y sobre todo de reconocerlas plenamente con la escritura de su historia. Gracias. Y un saludo que te manda mi querido amigo y colega, el doctor Eduardo Rey Tristán, Ana Laura. Muchas gracias, Verónica, por esos comentarios y por los saludos. Creo que solo agradecer. Gracias a todos los participantes por todas sus preguntas. Nos quedaron pendientes unos comentarios en el chat que se los haremos llegar a la doctora Ana Laura, sin falta. Y bueno, nuevamente, gracias por su presencia el día de hoy. Ha sido muy estimulante escuchar toda esta conversación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Como les dije, este fue un espacio increíble. Y prometo que apenas ponga un piecito ahí, llevo una valija con libros, y se los hago llegar, porque sí, la tapa está muy linda, la verdad. Así que me comprometo a llevar algunos ejemplares. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar un segundo para comentar que estamos cerrando este ciclo con esta tercera sesión y que en el segundo semestre de este año 2022 vamos a iniciar un nuevo ciclo al que le hemos llamado Retroalimentando investigaciones en historia de género y de las sexualidades, con un cartel de lujo. Y por favor estén muy al pendiente de toda la información que en su momento les vamos a hacer llegar para que nos sigan acompañando, que sigamos dialogando en este seminario de historia de género y de las sexualidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós, estamos en contacto.